14:34 en toda la República Argentina. Seguimos aquí en Hoy Nos Toca y nuevamente con la doctora Ceci Pirolo. Vos sabés, Dani, que la Argentina es uno de los países donde en la pandemia más gente ha subido de peso. Esto ya es un problema porque antes de la pandemia 7 de cada 10 personas tenían algún tipo de sobrepeso y 4 de cada 10 niños les pasaba lo mismo. Exactamente, y para eso vamos a hablar con una licenciada en nutrición. Ella es Mercedes Vanegas, que gentilmente nos atiende. Hola Mercedes, buenas tardes. Aquí te saludamos con la doctora Ceci Pirolo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto, muy bien. Bueno, atentos a lo que nos decía la doc recién. Estamos en un ranking que no está nada bueno. ¿Qué fue lo que pasó en esta pandemia? Sí, realmente es algo que nosotros siempre desde el área de nutrición venimos trabajando. La pandemia de la obesidad viene hace años en la Argentina y lo que pasó ahora en la pandemia fue visibilizarse mucho más, ¿sí? Las personas estuvieron mucho más tiempo en sus domicilios, rompieron un poco sus estructuras, sus horarios, entonces eso los llevó a cocinar más, a estar más tiempo con el famoso picoteo que uno conoce. Y el hecho de a veces de cocinar más, también la gente se confía y se excede un poco en el tema de las porciones, porque como es casero, se da más libertades. Ahora, Mercedes, pero digamos, en este ranking que aparece Argentina ahí como en el 5º lugar, ¿qué fue lo que pasó para que nosotros los argentinos subamos, digamos? Porque en el resto del mundo también pasó lo mismo, digamos. Todos estuvimos aislados, todos estuvimos encerrados, todos estuvimos cocinando mucho, pero Argentina se despegó del resto y se fue ahí para arriba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue, qué es el hábito? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Mirá, en realidad Argentina o Latinoamérica tiene muchos problemas en lo que tiene que ver con la educación alimentaria y los hábitos en el consumo. Entonces, nosotros habitualmente comemos muy mal, ¿sí? Cuando digo nosotros me refiero a toda la República Argentina. Como sociedad tenemos muy malos hábitos alimentarios. Entonces, ¿qué pasó en esta época de cuarentena? Todos estos hábitos que son malos muchas veces quedan un poco ocultos porque nosotros nos movemos mucho más. Al estar con menos movilidad, al salir menos a la calle, al ver reducido la poca actividad física que algunos hacían, eso también generó esta ganancia de peso. Nosotros tenemos un grave problema con los productos industrializados, el exceso de esos consumos, que antes eran de consumo ocasional y ahora se empezaron a hacer de consumo habitual. Entonces, durante la pandemia se consumió mucho más también este tipo de alimentos, ¿sí? Porque existe un famoso mito de que comer sano es mucho más caro. Y eso la realidad que no es así. Yo muchas veces se los digo a los pacientes, pero a la gente le resulta más fácil ir y comprar una caja de hamburguesa que comprar el kilo de carne a lo mejor y hacerse las hamburguesas. Entonces, todos esos malos hábitos se agudizan y ahí se ve reflejado en el peso, ¿sí? Lo raro es Esto que no es de ahora. Perdóname, lo raro es que habitualmente cuando los pacientes buscan un justificativo de por qué no comen sano, tiene que ver, y que comen comida chatarra, tiene que ver con la falta de tiempo para preparar y para cocinar. Y si hay algo que en algún punto sobró en esta cuarentena eterna que tuvimos los argentinos, fue tiempo. Sí, bueno, primero el tiempo también se maladministró. Porque la gente, esto que decís vos, no tengo tiempo. Bueno, bien, se cocinó mucho más en las casas. Se hicieron más budines, más tortas. Bueno, estuvo el pan de masa madre, como saben, en la lista top 10, digamos, de todo lo que se hacía. Pero el consumo, a lo mejor hacían, vamos a hacer un ejemplo, un budín y se comían el budín en el día. El grave problema que tenemos como sociedad es que se perdió lo que tiene que ver la distorsión de lo que es una porción real a una porción a lo que hoy actualmente nos venden como real. Entonces, porque yo hago un budín en mi casa, me como la mitad del budín, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos el grave problema. El problema clave está en las porciones que uno consume, ya sea de un producto casero o de un producto que lamentablemente uno consume. Yo siempre pongo, ahí estoy viendo en la imagen, el ejemplo de
las hamburguesas. Una hamburguesa tradicional se vendía antes en el famoso Pampernick, lo puedo nombrar porque ya no existe, era la hamburguesa, el pan, la lechuga, el tomate y listo. Hoy es, una super hamburguesa hoy tiene 7 medallones de carne adentro. Hoy es agrandar tu Entonces, combo. Hoy es agrandar el combo. Entonces vos le querés dar a un chico una porción normal que le das una hamburguesa y te dice, no, yo con esto me muero de hambre, necesito 3 o 4 para llenarme. Entonces eso pasó ahora con mayor tiempo, más tiempo dentro de la casa, más preparación, con más disponibilidad al acceso a la comida. Bueno, se generó este gran incremento de peso que, vuelvo a decirles, ya venía marcado desde el año 2018 en la encuesta que se había hecho, que la Argentina venía en aumento de peso importante a nivel de niños y a nivel de adultos. ¿Y cuánto tiene que ver el consumo de harinas? Porque en varios de los productos que nombraste, dijiste budines, dijiste pan de hamburguesa, que por supuesto también tiene pan. ¿Hay que demonizarlas un poco? ¿O qué pasa con las harinas? No, mucho la pobre. pizza. Las harinas tienen... Sí, las harinas tienen ese mal concepto de que son las malas de la alimentación y la realidad que no. Lo que tenemos que saber es hacer, en realidad, nosotros en la nutrición a esos les llamamos grupos de hidratos de carbono, ¿sí? Lo que nosotros educamos es que la gente tiene que aprender a consumir qué calidad y qué tipo de hidrato de carbono, ¿sí? Un sándwich de hamburguesa no me va a engordar 8 o 7 kilos. Me va a engordar a lo mejor el sándwich de hamburguesa más la media pizza más el medio budín. Toda la sumatoria de ese consumo de harina. Y en realidad el concepto que la harina es económica, uno hace muchas preparaciones a base de harina y no le suma ninguna fruta o ninguna verdura para aportarle un poco más de fibra, que dé más saciedad y que la haga un poco más saludable a lo mejor a esa harina que yo estoy consumiendo. Pero a la harina no hay que endemonizarla, ¿sí? De ningún modo. Perfecto, entonces esta noche me voy a clavar la pizza que tenía pensada. Mercedes, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? La pizza entera no. Si alguien quiere hacerte alguna consulta, ¿cómo podemos encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram con el @lic.mvanegas. Nutrime se llama mi Instagram. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Y como vos dijiste, hay que comer, se puede comer de todo. De todo. El tema son la cantidad de las porciones. Y en determinada época del año consumir también mucha fruta y mucha verdura de estación. Yo voy ahora y consumir por colores, ¿no? Voy a la verdulería y me vuelvo loco porque quiero de todo. Quiero un poquito de uva, quiero pelones, quiero duraznos. Y la clave es moverse también. Y la clave es moverse, sí, claro que sí. Las dos cosas son fundamentales. Y también esto que hablábamos al principio de pensar de que sale caro, porque Daniel decía recién, voy a la verdulería y veo muchos colores. Una manzana en una verdulería te puede salir 30 pesos y un alfajor más barato en un kiosco te sale 35. Entonces, comer sano no es más caro. Lo que tenemos que tener es mejor educación y que la gente pueda entender eso, que antes de elegir algo en un kiosco yo puedo pasar y elegir algo en una verdulería que va a ser mucho más saludable para mi organismo. Porque durante el año pasado también se estuvo trabajando el tema del etiquetado frontal, que fue media sanción, que es súper importante como una medida de salud pública para la prevención de la obesidad en Argentina. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que falta educación para que la gente pueda trabajar y disminuir este índice que viene en alza lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes, por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muy bien.